conversaba con algunos colegas hoy, justamente, que hay como una dificultad como para producir eh, explicaciones, desarrollos eh, más comprensivos, incluso teóricos, sobre la situación que estamos viviendo, ¿no? Claro, siempre es muy difícil hablar sobre la situación que se está viviendo, así como historiar la historia reciente, ¿no? Aquella en donde uno ha participado en carácter de actor, como protagonistas o como sujetos de esa historia. Es muy difícil el poder trabajar sobre la historia reciente, ¿no? Eh, lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo. O sea, ha habido muchas discusiones entre los historiadores acerca de si hay o no, si tiene o no legitimidad el trabajo sobre la historia reciente, porque viene cargada de política. Y otros pensamos que justamente como viene cargada de política reciente, porque la anterior también viene cargada de política, verdaderamente hay que estudiarla. Ahora, el esfuerzo sobre el presente es muy difícil, y sobre todo cuando hay una fuerza que es lo que llamamos neoliberalismo, una fuerza, eh, digamos, filosófica, política, que atraviesa las ciencias sociales y subjetivante, eh, que, que nos dice lo que vale es el presente, ¿no? O sea, un presentismo absoluto, un desligue de la historia y una irresponsabilidad respecto al futuro, ¿no? Es decir, es ese discurso que dice, bueno, eres un individuo y un posible emprendedor, ¿no? Es decir, da ese discurso que lo que hace es resaltar a los supuestos emprendedores que finalmente en otra época era el ejemplo de John Ford y ahora es Bill Gates, ¿no? Como si cualquiera de nosotros pudiera transformarse en Bill Gates, con el esfuerzo, con el mérito, con la voluntad y sobre todo con no perder el tiempo y no descomponer las cosas asociándose con los otros, sino construyendo en función, ¿sí?, de alcanzar una meta que es el éxito, que es el éxito. Y esto en todos los órdenes, ¿no? Entonces, esta es una fuerza discursiva que está presente, que atraviesa muy fuertemente no solo los medios de comunicación, sino que ha logrado atravesar la vida cotidiana, la vida cotidiana. Y ha impactado mucho en las nuevas generaciones. Y no hay futuro posible si uno no lo imagina. Es decir, no hay futuro posible si no se empieza a conceptualizar ese futuro. O sea, hay futuro, pero un futuro que no es de ninguna manera un futuro donde podamos ser sujetos. Corrijo lo que decía, no hay futuro posible como sujetos de la historia, hay futuro posible como objetos, ¿sí? Como objetos de otros que hacen ese futuro. Ahora, si nosotros queremos ser sujetos del futuro, entonces necesitamos, ¿sí?, imaginarlo, necesitamos pensarlo, y ahí es que necesitamos recurrir a la historia. Y esto, digamos, si yo lo llevo al trabajo docente, es decir, si estamos con los chicos y necesitamos darles una idea de futuro, ¿no? Si no, no somos educadores. La educación, es obvio que la educación está vinculada con el futuro. Es decir, que nosotros educadores no podemos, si queremos seguirlo siendo, no podemos hacernos repetidores de los discursos tremendistas que dicen que la sociedad no va a cambiar, que ya es así, ¿sí?, que este capitalismo neoliberal depredador, ¿sí?, se ha instalado, y que en realidad tenemos que adaptarnos. Ese no es un discurso de educadores, ese en todo caso es un discurso
de adaptadores, eh, a lo convencional, ¿sí? A lo conservador, a lo que ya está hecho, y a la injusticia social, ¿no?, que está instalada. Entonces, ese discurso conformista, ¿sí?, no es el de un educador. Entonces, yo decía, bueno, en este marco es difícil, resulta denso, ¿sí?, cuando uno trata de interpretarlo, ¿no?, y trata de construir, ¿sí?, algún tipo de explicación para compartir sobre la relación entre pandemia y educación. Estoy tratando de responder a una pregunta insistente, que es, ¿qué tenemos que cambiar cuando volvamos? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Y fíjense que yo detecto que esa pregunta va dirigida a la tecnología. Enseguida voy a hablar de tecnología, pero la pregunta completa, me parece, que escucho, no que hago, sino que escucho, es ¿qué tengo que hacer para, cómo voy a hacer con la nueva tecnología? ¿Dónde voy a ubicar la tecnología? Y también escucho bastante, digamos, la idea de que, bueno, ahora como aprendimos a trabajar con grupos de WhatsApp, muchos, como aprendimos a trabajar colectivamente de esta manera, entonces también ya con esto superamos, decía alguien hoy, la educación bancaria y vamos a poder avanzar en una educación que sea puramente ideológica. Y yo la verdad que contesto, la verdad a mí no me molesta del todo la educación bancaria, un poquito me gusta la educación bancaria. A ver, si entendemos por educación bancaria dar una clase, ¿no?, entonces a mí me parece que está bastante bien dar una clase. Y transmitir contenido me parece que es una obligación de las generaciones adultas, transmitir contenido. ¿Mm? Y me parece que algo que hay que pensar mucho es qué cosa vamos a enseñar. ¿Qué vamos a enseñar? No solo qué vamos a escuchar, porque por supuesto que lo primero que tenemos que hacer es escuchar a nuestros alumnos. Por supuesto, eso ya lo estamos haciendo. Eso lo están haciendo todos ustedes, todos los docentes. Todos los docentes que en lugar, digamos, de quedarse encerrados o de decir hay distanciamiento social, por lo tanto yo aprovecho, en lugar de hacer eso, ¿sí?, salieron a buscar los pibes, salieron a llevar cuadernillos, salieron, por supuesto, a hacer los bolsos de comida, estuvieron presentes como pudieron. ¿Mm? Es decir, el conjunto de los docentes que salió, es decir, tiene también esta pregunta de, bueno, y ahora, cuando volvamos a la actividad presencial, ¿cómo combino lo presencial con lo virtual, etcétera? Pero, digamos, yo quiero avanzar hacia, voy a escuchar a los chicos, voy a escucharlos, ya los estoy escuchando, pero también tengo que decirles. Y a mí me parece que lo primero que hay que decir, que también de alguna manera me parece que respuesta a lo que estamos escuchando, está vinculado con el tema del medio ambiente. Está vinculado con el tema del medio ambiente, porque la cuestión medioambiental hoy es una cuestión de derechos. Hay que hablar de la justicia social. Es decir, hay que hablar y hay que escuchar acerca del tema de la justicia social. Los chicos tienen que poder hablar de su sufrimiento y de sus privilegios, de las dos cosas. Y nosotros tenemos que poder elaborar esas diferencias, ¿sí?, en el terreno de la educación, pero no quiero decir disolverlas, esas diferencias no se disuelven con ninguna educación. La educación no cambia las condiciones, las relaciones sociales de producción, no las cambia. La educación no cambia la injusticia básica en la sociedad. Pero, ¿sí?, es decir, es otro el registro en el cual actúa la educación. Actúa en el registro de lo ético, en el registro de lo cultural, ¿sí?, y también en el de lo político, ¿no? Sobre todo en el registro de lo político. Y entonces ahí sí encontramos, ¿sí?, una vía
Encontramos un canal, ¿sí? Sobre el cual caminar y trabajar justamente para revertir las condiciones de la sociedad, para revertir la injusticia social, ¿no? Yo creo que algo que tenemos que hacer, bajando a nuestro terreno, es dominar la tecnología. Tenemos que aprender urgentemente. Tenemos que dominarla para que la tecnología no nos domine a nosotros. Tenemos que aprender a deconstruir los mensajes que llegan empaquetados en los medios de comunicación. Necesitamos, ¿sí? De nuevo, voy al principio, tomar una perspectiva histórica, ¿sí? Para tratar de entender qué nos están diciendo, esto que nos están diciendo, esto que nos están presentando como una verdad universal. ¿Fue siempre así? ¿Va a ser siempre así? ¿Es la única verdad posible? Me parece que tenemos que poder tomar una distancia y reflexionar. Y en ese sentido es que esto también me parece que debe formar parte de eso nuevo que tendremos que introducir. En esos momentos en donde vamos a trabajar a la vez de manera digital y de manera presencial, donde vamos a tener que buscar formas de hibridación de lo presencial con lo virtual, pero en donde vamos a tener que pararnos claramente, ¿sí? Diciendo, esto es un soporte. Lo virtual o lo presencial son soportes. ¿Soportes de qué? Entonces, ahí está esa pregunta, ¿no? ¿Soportes de qué? ¿Soportes de qué discurso? ¿Soportes de qué educación? Me parece que esto es lo que debemos preguntarnos. Y lo dejo acá, así conversamos con ustedes. Muchísimas gracias.